Asturias nunca deja de ser noticia y el futuro próximo, cercano y no tan cercano, depara muchas cosas de las que hablar que te cuento en este vídeo. La actualidad ferroviaria asturiana ha venido centrada en los últimos tiempos por el megaproyecto de la variante de Pajares y sus múltiples imprevistos y retrasos, algo de lo que ya os hablé detalladamente en otro vídeo del canal y más recientemente de su apertura, que de momento y si nada se tuerce sigue prevista para mayo del próximo año 2023. Pero Asturias está pendiente de mucho más que esa importante inauguración, con recientes novedades en la estación intermodal de Gijón y una noticia que afecta a la futura conexión entre sus dos principales ciudades. Vamos a comenzar por la nueva estación intermodal de Gijón, un proyecto que marcará el futuro de la movilidad de la ciudad más poblada de Asturias, una obra que arrastra ya muchos años desde que empezó a valorarse, incluyendo varios proyectos aprobados y posteriormente desechados. La nueva estación intermodal de Gijón será una estación de ferrocarril y de autobuses que supondrá la sustitución de la actual estación de autobuses de Alsa y de la provisional estación Gijón-Sanz Crespo. La construcción de la estación se valora en más de 320 millones de euros y estará ubicada en el barrio de Moreda. Este crucial proyecto será acompañado del Metrotren, que supondrá un cambio importante en la movilidad de todo el concejo, así como del área metropolitana de Asturias. Estos días se ha sabido que Adif ha licitado la redacción del proyecto básico, así como de los proyectos de construcción de dicha terminal, uno dedicado a la propia estación intermodal y otro relativo a la construcción de las vías de ancho convencional que la conectarán con el túnel de Metrotren, el cual ya está construido. Este contrato cuenta con un presupuesto de licitación de algo más de 5,7 millones de euros y supone el diseño de las actuaciones y obras previstas en 2 kilómetros de longitud del área de desarrollo de la nueva estación intermodal, así como de las actuaciones viarias y de adecuación de accesos necesarios. Esta actuación dotará a la ciudad de una nueva estación intermodal ferrocarril más bus y a su vez permitirá la puesta en servicio del túnel del Metrotren. Los proyectos incluyen un edificio de viajeros situado frente al Parque de Moreda, 2 andenes para servicios de larga distancia de 440 metros de longitud, uno de ellos compartido con vía de ancho métrico, el ancho usado por los trenes de Feve, y un andén central de 253 metros de longitud para circulaciones de ancho métrico. Además, vendrá acompañado por la redacción del proyecto de aparcamiento subterráneo de 2 plantas para vehículos particulares, adyacente al edificio de la nueva estación, y el de la estación de cercanías subterránea, situada a unos 16 metros de profundidad en la conexión hacia el túnel del Metrotren. Esta dispondrá de 2 andenes de 110 metros de longitud, incluida su conexión para el tránsito de viajeros hacia la nueva estación. Otro de los proyectos, el de obra civil, plataforma y vías, incluye el soterramiento del tramo de la conexión a lo largo de unos 1.200 metros de las cercanías con el túnel del Metrotren, playa de vías de la nueva estación, la electrificación de las vías, el cubrimiento de vías hasta la estación de la Calzada y el cruce de las vías con el encauzamiento del río Pilón, donde puede comenzar el soterramiento de las vías que discurren hacia el Metrotren, el cubrimiento de vías de ancho métrico entre la cabecera oeste de la nueva estación y su cruce con la avenida Príncipe de Asturias. También se incluirán las actuaciones viarias necesarias en las zonas que rodean al proyecto, como por ejemplo el desdoblamiento de la avenida Juan Carlos, que requiere la demolición y reconstrucción del paso superior actual y la construcción de una glorieta sobre la avenida Príncipe de Asturias, aparte de actuaciones complementarias. En este estudio informativo se recoge como solución más adecuada ubicar la nueva estación terminal en superficie a la altura del Parque de Moreda, quedando la conexión de las 2 vías de la línea C1 de cercanías con el túnel existente del Metrotren situadas en el costado noroeste de la nueva estación intermodal, que sustituirá al actual Sanz Crespo. Un proyecto de gran magnitud, pues, que supondrá un antes y un después para la ciudad de Gijón.
Pero estos días ha sido noticia también una sorprendente decisión por parte del Principado respecto a las mejoras pendientes del tren entre las dos principales ciudades asturianas, Oviedo, la capital regional, y Gijón, separadas por apenas 30 kilómetros. El actual gobierno asturiano ha pedido al Ministerio de Transportes parar los actuales proyectos de estudio de mejora de esa conexión, alegando, palabras textuales, que es una obra clave para el futuro de la región y preferimos parar para conseguir un diseño que reduzca su impacto, según la propia consejería. Hay que recordar que la actual red ferroviaria convencional sufre un considerable colapso de capacidad, llevando décadas ejerciendo de cuello de botella para la circulación de cercanías, mercancías y trenes de larga distancia, algo que irá a más, aún si cabe, con la apertura de la variante de Pajares y el presumible aumento de trenes con otras comunidades españolas, dadas las mejoras de atractivo del tren para largos recorridos que ello supondrá. Pues el viaje a Madrid, por ejemplo, pasará a durar unas 3 horas y media respecto a Gijón y unas 3 horas con Oviedo, mientras que León quedaría a 1 hora de la capital de Asturias y 90 minutos de Gijón. Otro detalle de la apertura de los nuevos túneles es que permiten composiciones más largas de mercancías, lo que abre la puerta a que el ferrocarril capte más tráfico de mercancías por todo el Principado. Prueba de ese colapso es, por ejemplo, el tramo de Llamaquique a Villabona, que soporta entre 135 y 166 circulaciones a la semana, de las que entre el 70 y el 92% son de cercanías. La infraestructura tiene problemas para soportar el tráfico actual y la perspectiva es que la demanda vaya a más en los próximos años. El problema de congestión que se avecina es largamente conocido. De hecho, el Ministerio lleva desde 2006 contratando diferentes estudios para reforzar la línea entre Oviedo y Gijón con el objetivo de adaptarla a los parámetros de la alta velocidad y así incrementar su capacidad. Un tramo muy complejo de mejorar, más aún adaptándolo a la alta velocidad, dada la densidad de construcciones y poblaciones en el tramo que une ambas ciudades. Y ahora, tras el anuncio del gobierno regional, todo deberá esperar aún más. Todo esto llega con un estudio actual ya casi finalizado y con un coste cercano a los 400.000 euros, ya prácticamente pagado en su totalidad y que ahora parece no servirá de nada. Desde la Consejería de Transportes del Gobierno regional aducen que no quieren que vuelva a aprobarse un proyecto que luego sea rechazado por la ciudadanía y tener, por tanto, que volver a rehacerse, aunque todo indica que el nuevo estudio, ahora en stand-by, cumple los objetivos de ampliar la capacidad del tramo, permite mejores tiempos de viaje entre Oviedo y Gijón y beneficiaría tanto a las cercanías como a las mercancías como al AVE. Desde el Ministerio de Transportes aseguran que hay un trazado ya definido, pero el Principado ha solicitado parar para realizar un trabajo mucho más detallado de integración en la zona de La Llanera y Corbera. El foco principal de este frenazo es el temor a que dicho proyecto perjudique la zona al tratarse de un área de población disperso, asegurando su responsable que hay zonas en las que merece la pena parar para minimizar afecciones, no solo desde un punto de vista expropiatorio, sino también agrícola y edificatorio, añadiendo que es una obra clave para el futuro de la región y preferimos frenar para tener un diseño que reduzca su impacto, buscando una solución óptima a sabiendas de que la actuación es necesaria y que requerirá sacrificios, justifican desde la propia viceconsejería. Sea como fuere, esta novedad ralentiza aún más un proyecto sumamente importante para el futuro de la región y que lleva ya demasiado retraso y que ojalá pronto vaya cogiendo ritmo. Y aquí estaremos para contar todas las novedades que se vayan produciendo. Suscríbete al canal, encantado de leer tus comentarios y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.